Bienvenidos a Ulibro, la Feria del Libro del Oriente Colombiano, un evento muy importante de la cultura. Los invito a sentarse, a guardar los celulares, a dejarse llevar por las historias, a aprovechar este momento. Ya después, cuando salgamos, volvemos a nuestra vida normal. Pero aprovechemos este pequeño espacio para escuchar algunas historias que hemos traído a nombre de la Casa del Libro Total y de la editorial SIC Editorial, que es una editorial de Bucaramanga muy importante. Esto que les voy a compartir, tal vez ustedes conozcan estas historias, pero las historias tienen diferentes ángulos. Uno puede mirar una historia de manera directa o la puede mirar por el lado, o la puede mirar desde arriba, o la puede mirar desde abajo, o la puede mirar burlándose de la historia. Un poco de todo eso va a ocurrir con esto. Y he escogido para ustedes algunas historias que son muy conocidas por todos. Y esta primera historia que les voy a contar hace parte de un trabajo que se llama Cuentos Trocados. Cuentos trocados es cuentos torcidos, es decir que son cuentos que dicen otra cosa de lo que dijeron antes la persona que lo escribió. Y esta primera historia es muy conocida por todos ustedes, pero es distinta a como la conocen. Se llama La Caperucita Roja y su abuela desalmada. Presten atención. Nunca he entendido por qué ciertos cuentos infantiles se promueven como tales si hace siglos que cumplieron la mayoría de edad. Por ejemplo, La Caperucita Roja. Mucho se hablaba al respecto, pero hoy voy a plantearles nuevos aspectos, quizás desconocidos o tal vez ya tratados, pero sumergidos en la marejada de información que circula por los distintos medios. Aseguran los psicopedagogos que los cuentos ayudan a dar respuestas a las personas, pero a mí este cuento lo que me ha generado son más preguntas que respuestas. Empezando por la más obvia de todas. ¿Por qué una niña indefensa camina por un bosque plagado de fieras feroces llevando puesta una caperuza roja? ¿Por qué? Hay que ser muy tonto para hacer algo así. Lo lógico sería que usara una caperuza con diseño de camuflaje, que la mimetice con el follaje del bosque. Pero la muy tonta le da por ponerse una caperuza roja que a kilómetros de distancia podría ser detectada por cualquier lobo miope. A lo mejor no fue culpa suya, sino de su madre que le compraba la ropa, una madre a todas luces irresponsable. Porque ¿cómo carajo se le ocurre mandar a una niña sola por un bosque con aquella caperuza casi fosforescente? Solo faltó que le colgase al cuello un letrero que dijera, señor lobo, cómeme, o lo que hubiese por allí cerca. Para mí que la madre de Caperucita era hermana de la madrastra de Hansel y Gretel, que los mandó por un camino que no aparece en Google Maps. Aunque ella al menos le mantuvo los nombres a sus hijastros. ¿Por qué nadie ha sabido decirnos cuál era el nombre verdadero de Caperucita? Ha pasado mucho tiempo desde aquel incidente y nadie se ha tomado el trabajo de indagar su verdadero nombre. ¿Alguien sabe cuál es el nombre verdadero de Caperucita Roja? Nadie lo sabe. Nadie, solo sabemos que le decían Caperucita Roja porque el día de los hechos, conocidos ampliamente por todos, llevaba una caperuza de ese color y eso no está bien. No está bien ponerle apodos a los niños porque va en contra de uno de sus derechos fundamentales, que es el de tener un nombre y ser llamado por él mismo. Pobre niña, lo que tuvo que soportar y encima verse expuesta a los peligros del bosque cada vez que su madre se acordaba de la suya. ¿Por qué no iba ella misma a llevarle los pastelitos a su madre? ¿Por qué mandaba a Caperucita? ¿Por qué no se los mandaba con un domiciliario de la época? Un Rappi. Yo no creo que Rappi haya sido un invento original, no, yo creo que ya existía en la época del escritor de Caperucita Roja, Charles Perrault. Debía haber Rappi. Y otra cosa, ¿qué hacía una abuelita viviendo sola en un bosque plagado de fieras? Esta mamá de Caperuza no solo era una mala madre, sino que también era una mala hija. Tuvieron que haber tenido un problema muy serio estas dos mujeres para no vivir juntas, ni siquiera en el mismo vecindario.
A lo mejor su madre también la expuso a tamaños peligros cuando era niña y por eso su hija la mandó a vivir en medio del bosque para darle un poco de su propia medicina. Pero ¿por qué repetir su historia con su hija? ¿Qué culpa tenía Caperucita de que su madre y su abuela hubiesen tenido esa relación tan notoriamente marcada por el maltrato, el odio y la violencia intrafamiliar? ¿Dónde carajos estaban los psicólogos de la época que no atendieron el caso oportunamente? ¿Dónde los protectores de los niños que no reportaron la anomalía a tiempo? ¿Dónde los defensores de las personas de la tercera edad? Y una cosa más, ¿por qué canales como Investigation Discovery o History Channel no han hecho un programa al respecto si es uno de los episodios criminales más sonados en la historia de la humanidad? ¿Por qué? Ahora echamos un vistazo al lobo feroz para ir juntando las piezas que permitan armar el rompecabezas de esta sórdida historia. ¿Qué maldad tan grande albergaba en su ser esta bestia que le llevó a montar aquella escena dramática tan compleja para almorzar aquel día? ¿Por qué no se merendó a Caperucita Roja cuando se la encontró en el cruce de aquellos dos caminos? Si yo hubiera sido el lobo, le habría preguntado: Caperucita, ¿para dónde vas con ese canasto tan bonito? Y antes de que me contestara, me la habría merendado, si yo hubiera sido el lobo. Pero no, al lobo le parecía gustarle el arte teatral, por sobre todo incluso de su propia hambre. Así que se montó aquel dialoguillo y aquella serie de acciones dramáticas antes de llegar al desenlace de la trágica historia. ¿Para dónde vas, Caperucita Roja, con ese canasto tan bonito?, dijo el lobo. A llevarle esta torta y este tarro de manteca a mi abuelita, respondió Caperucita. Y la historia ya se veía venir muy mal desde este momento, porque una niña no debe hablar con extraños, y menos en medio de un bosque solitario y oscuro, y menos si el extraño tiene cola, demasiado pelo y los dientes desordenados y sucios. Ahora bien, lo de la torta me parece sugestivo y nos llevaría a pensar que a pesar de la evidente mala relación que existía entre la mamá y la abuela de Caperucita, aún quedaba un delgado hilo de afecto entre esas dos mujeres. Le mandó una torta. Pero lo de la manteca nos lleva a pensar lo contrario. ¿Saben ustedes el daño que le hace la manteca a las arterias de las personas? Que las tapona, provocando aumentos desmedidos en su presión arterial. Por supuesto que la abuelita de Caperucita tenía que estar enferma con toda la manteca que su hija le enviaba. Debía de tener el colesterol por las nubes y la presión arterial el triple de lo normal. Es evidente que la mamá de Caperucita quería asesinar a su madre poco a poco y sin dejar el más mínimo rastro que la incriminara, y se valía de Caperucita Roja para lograr su macabro plan. Pero volvamos a la escena de Caperucita y el lobo en medio del bosque. El lobo, habiendo logrado ganarse la confianza de Caperucita con aquel incipiente diálogo, se propuso un juego teatral mucho más complejo con la niña, porque ya les dije que al lobo le gustaba el arte dramático. Un juego teatral que los actores y quienes hemos estudiado algo de actuación conocemos como el cambio de roles. Y se mostró bondadoso y juguetón para generar empatía a la niña antes que miedo, y esas son ligas mayores solo logradas por dramaturgos de la talla de William Shakespeare. Yo también quisiera visitar a tu abuelita, Caperucita. ¿Dónde vive la bendecida anciana?, dijo el lobo con voz de predicador. A Caperucita aquello la enterneció profundamente, haciendo que desapareciera en ella cualquier asomo de desconfianza, si es que en algún momento lo hubo. Porque a todas luces se veía que la niña era medio tonta y no veía los noticieros con todas esas noticias macabras que pasan a diario. Por eso le dio las coordenadas de la casa de su abuelita, que no hacía falta que se las diera porque el lobo se conocía cada rincón del bosque y hasta el tipo de sangre de todos los que allí vivían. Pero el lobo necesitaba ganar tiempo antes de consumar el desenlace de la trama que había estado tejiendo en su imaginación. Así que le propuso el manido juego ese de a ver quién llega primero, o apostemos una carrera, o el último que llegue es una gallina sin plumas. Y le dijo que él iría por este camino y que Caperucita iría por el otro, a sabiendas de que este era más corto y el otro estaba lleno de flores y pajaritos de colores que seguramente se robarían la atención de la niña. Y así fue. Caperucita se entusiasmó con la idea de jugar y aceptó la propuesta del lobo. Y mientras se entretenía por el camino recogiendo margaritas y hablando con los pájaros del bosque, el lobo se hizo la carrera de su vida, marcando un récord mundial que aún nadie ha podido igualar, ni siquiera pudieron igualarlo en los últimos Juegos Olímpicos. Cuando el lobo llegó a la casa de la abuelita de Caperucita, golpeó suavemente a la puerta como lo haría una niña.
No la iba a echar abajo, como hizo en otra ocasión con las casas de aquellos 3 cerditos famosos que vivían en el mismo bosque. Ni tonto que fuera para ponerse en evidencia. Así que golpeó suavemente, pero tampoco tan suave para que la abuelita pudiera escuchar. Seguramente, además de los problemas cardiovasculares provocados por la ingesta de manteca, la abuelita también tendría problemas de audición derivados de su edad, pensó el lobo. Tan, 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 se escuchó adentro de la casa. ¿Quién va? Dice Charles Perrault, que dijo la abuelita, que me suena absurdo que haya hecho esto porque el lobo no iba, sino que llegaba. ¿Quién es? Digo yo, que dijo la abuelita corrigiendo a Perrault. Soy yo, abuelita, tu linda nietecita, que he venido a traerte una deliciosa torta y un tarro de manteca que mi madre te mandó, dijo el lobo poniendo a prueba todo su histrionismo actoral e impostando la voz hasta lograr el timbre perfecto de una pequeña niña de la época. Y aquí hay que reconocer que al lobo le gustaba meterse en el rol de los personajes que representaba, porque pudo simplemente haber tirado la puerta y a comer, se dijo. Pero no, la abuela estaba acostada en la cama y no se levantó a abrir la puerta, sino que le dio indicaciones a la falsa Caperucita de cómo debía abrirla. Tira del cordel, que el cancel se abrirá, dijo la vieja. Esto llevó al lobo a pensar que además de los problemas cardiovasculares y auditivos, la abuelita también padecería de reumatismo, algunas dificultades motrices y quién sabe qué otras enfermedades, lo que estuvo a punto de hacerlo desistir de almorzar ese día en ese restaurante. Pero se acordó del postrecito que venía en camino y recuperó el entusiasmo. Así que abrió la puerta, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un solo bocado. De un solo bocado se la comió, dice Perrault. No la iba a degustar parte por parte, mordisco tras mordisco, como para ponerse a escanearla, capaz de que le encuentre otras enfermedades, además de las ya mencionadas. Así que se la engulló, con toda y ropa. No se iba a poner a quitársela, ¿no? Porque con tanto tiempo que llevaba viviendo en el bosque, era apenas evidente que la tenía herida a la piel. Así que se la comió enterita y con toda y ropa. La abuelita lo agradeció, pues no fue obligada a someterse a nuevos padecimientos ni vergüenzas. Bastante padecimiento tenía con sus enfermedades y bastantes vergüenzas con aquella hija que la estaba matando lentamente a punta de manteca. Acto seguido, el lobo, sin cepillarse los dientes, que es algo que todo el mundo debería hacer después de almorzar, se metió entre las cobijas a esperar a Caperucita, quien sí se hizo esperar, entreteniéndose en el bosque más de lo que el lobo había presupuestado, haciendo que el guión se extendiera innecesariamente como en las telenovelas, hasta que por fin llegó. Tan, 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 golpeó Caperucita a la puerta, haciendo que el lobo se sintiera orgulloso de su actuación, pues el sonido se escuchó igualitico a como él lo había hecho. ¿Quién va?, preguntó el lobo, respetando la línea original de Charles Perrault. Pero ese quién va no le salió tan bien, pues Caperucita notó una leve gravedad en el tono de su voz que afortunadamente para el lobo no alcanzó a configurar una alerta temprana de los acontecimientos macabros que vendrían a continuación. Pues Caperucita pensó que adicional a todos los males que ya padecía su abuelita, seguramente ahora tendría una gripa. Soy yo, abuelita, tu nietecita, que he venido a traerte una deliciosa torta y un tarro de manteca que te mandó mi mamá. Esa maldita perra asquerosa que quiere matarme con su manteca, dijo el lobo, metiéndose en la psicología del personaje de la abuelita, pero saliéndose inconscientemente del libreto. ¿Qué dijiste, abuelita?, exclamó Caperucita, extrañada por lo que acababa de escuchar. Nada, hija, nada, es que estoy escuchando una radionovela, improvisó el lobo, dándose cuenta de que se había dejado llevar por la memoria emotiva que le había imprimido al personaje, una técnica teatral que había aprendido en sus comienzos como actor. Pasa, pasa, que ya apagué la radio, tira del cordel, que el cancel se abrirá. Caperucita tiró el cordel y la puerta se abrió. Al verla, el lobo se metió entre las cobijas y le dijo que dejara la torta y la manteca sobre la mesa y se metiera en la cama con ella para que se calentara. Era evidente que el lobo quería comerse el postre caliente. Caperucita, dice Perrault, se desnudó y se metió en la cama con la falsa abuelita, y esto a mí no me cuadró en la historia, porque ni siquiera en el siglo XX, durante la revolución sexual de los años 60, las personas se desnudaban para dormir con su abuela o su abuelo. Incluso hoy día tampoco. Entonces, ¿cómo podían en el siglo XVII, cuando se escribió la historia, desnudarse para dormir
si en aquel entonces los adultos tenían sexo con la ropa puesta? Es evidente que Perrault tenía sus rollos, los cuales explicarían el escabroso desenlace de la trama que a continuación describiré. No escribió Perrault que el lobo se hubiese vestido con otras ropas de la abuelita después de tragársela. Por el contrario, sugirió que estaba desnudo y que esto fue lo que provocó aquellas famosas preguntas de la niña conocidas por toda la humanidad. Abuelita, ¿por qué tienes esos brazos tan largos? Ay, mi niña, para poder apagar el radio sin tener que levantarme de la cama. Abuelita, ¿por qué tienes las piernas tan largas? Ay, mi niña, porque tu bisabuelo era un hombre muy alto que bajaba cocos sin tener que subirse a las palmeras. Abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan enormes? Ay, mi niña, porque los audífonos que me regaló tu mamá para escuchar las radionovelas eran tan grandes que me deformaron las orejas. Abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Ay, mi niña, no es que sean grandes, es que me dio un calambre en los párpados cuando te vi desnudarte. Abuelita, ¿por qué tienes los dientes tan grandes? Y en ese momento el lobo dejó de arruinar el texto original de Charles Perrault y se engulló a Caperucita Roja de un solo bocado. Sí, de un solo bocado también. Y el cuento no ha terminado porque resulta que Charles Perrault escribió a Caperucita Roja en 1696 y solo hasta 1802, es decir, como un siglo largo después, surgieron en el mundo los derechos de autor, el copyright. Justo en la época de los hermanos Grimm, quienes escribieron la versión de la Caperucita en 1812. Así que estos lobos de la literatura del momento se robaron la versión de Charles Perrault, que no estaba protegida por el copyright, porque había sido escrita 116 años atrás, y cambiaron la torta por un pastel y el tarro de manteca por una botella de vino, agregando a los múltiples padecimientos de la abuela la enfermedad del alcoholismo. Y para pasar por creativos, le agregaron una nueva escena a la trama, la del cazador, que no estaba en la versión original. Perrault había dejado la historia en el momento en que el lobo hace pasar a Caperucita entera y desnuda por su tracto digestivo. Pero a los hermanos Grimm les pareció que la historia estaba incompleta, pues cualquiera que se engulla a una abuelita rancia más una niña rozagante le tiene que dar inevitablemente sueño para ayudarse con la digestión. Esto aplicado en términos médicos hace que el organismo, al estar dormido, se concentre exclusivamente en el proceso digestivo y no en otras funciones vitales del cuerpo. En resumen, el lobo se echó a dormir y a roncar. No sé si ustedes han escuchado roncar a un lobo, pero aquello es espantoso. Es como tener 20 hombres casados durmiendo en un mismo cuarto. Las mujeres casadas saben lo que estoy hablando. Los hombres casados no, porque suelen perder el sentido cuando están roncando. Los pavorosos ronquidos del lobo llamaron la atención de un cazador que pasaba justo en ese momento por el frente de la casa de la abuelita, quien pensó: esta vieja está cada vez más jodida. Además de sus problemas cardiovasculares, de audición, colesterol, artritis, reumatismo, ahora resultó con problemas respiratorios. Pobre vieja, voy a tener que acompañarla un rato mientras duerme, no sea que necesite ayuda. El cazador entró en la cabaña, pues se sabía el truco del cordel para abrir la puerta, ya que todos en aquella comarca usaban la misma cerradura. Cuando vio al lobo acostado en la cama de la vieja, se hizo las mismas preguntas que se había hecho Caperucita cuando se metió entre las cobijas con la que creía su abuelita. Abuelita, ¿por qué tiene los brazos tan largos, las piernas tan largas, las orejas tan grandes, los ojos tan grandes? Bueno, esa no, porque el lobo estaba dormido, tenía los ojos cerrados. Y los dientes tan grandes, está así porque estaba roncando y además roncaba con la boca abierta. Que hasta pareces un lobo. ¡Mierda, el lobo que estaba buscando!, exclamó horrorizado el cazador mientras corría de un lado a otro buscando su escopeta. Pero de pronto se detuvo a mirar al animal detenidamente. ¿O será una loba? ¿Ah? Porque con esa panza tan abultada parece que estuviera embarazada de lobeznos. El cazador estaba embebido en tamañas cavilaciones cuando de pronto desde adentro de la panza del lobo escuchó una voz que le decía: «No somos lobeznos, idiota. Somos Caperucita y la abuelita que estamos encerradas en la tripa de este animal que nos comió enteras», gritó la abuelita sobreponiéndose a su ya casi invalidez. «Qué raro», dijo el cazador, «oigo voces que parecen provenir de la panza de este animal. Maldito alcohol, prometo que dejaré de beber a partir de mañana».
No somos una alucinación etílica, pedazo de imbécil. Somos nosotras, sácanos de aquí, gritó Caperucita con todas sus fuerzas. Por todos los dioses del bosque, exclamó el cazador. Este sinvergüenza animal se ha engullido de un solo bocado a la vieja y a la niña. No, gritó la abuelita. Primero me engulló a mí, luego se engulló a mi nieta, luego fueron 2 bocados, pelmazo. Bueno, nunca he sido bueno para las matemáticas, pero eso lo podemos dejar para otra historia, se defendió el cazador. Ahora lo que hay que hacer es salvarlas. Me voy a sentar aquí a esperar a que el lobo las cague. ¡Maldito ignorante!, gritó Caperucita, que parecía haber madurado adentro de la barriga del animal. Si esperas a que el lobo se despierte, te va a engullir a ti también. Y aquí no hay espacio para 3 personas, así que moriremos asfixiados todos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago?, dijo el cazador desesperado, pues jamás había hecho siquiera un curso de primeros auxilios y trabajaba en el sector informal. Ve a la cocina y saca el cuchillo grande que está en el cajón del medio. Abre con el cuchillo la panza del lobo y sácanos de una buena vez, grandísimo tonto, dijo la abuelita, que parecía haber recuperado su juventud. Está bien, iré, dijo el cazador, pero ya dejen de insultarme, que bastante tengo con los insultos de mi mujer cada mañana. Entonces el cazador fue hasta la cocina, abrió el cajón del medio y adivinen qué, no encontró el cuchillo grande, cosa que le suele pasar a los hombres cuando están buscando algo. Había muchos otros cuchillos, unos medianos, otros pequeños. En todas las alacenas buscó, pero no lo encontró. Entonces regresó a la habitación y, acercando su rostro a la panza del animal, dijo en tono susurrante: no lo encontré. ¿Están seguras de que hay un cuchillo grande en esta casa? No me haga salir a buscarlo, profirió la abuelita, porque donde lo encuentre ni le digo lo que le voy a hacer con el cuchillo, maldito incompetente. Y yo también, bueno, para nada, se hirió Caperucita al reclamo. Bueno, cálmense ya, le echaré otra buscada al cuchillo, dijo el cazador. Y efectivamente el cuchillo estaba en el cajón del medio, pero debajo de los otros cuchillos. Así que el cazador lo tomó, regresó a donde estaba el lobo, quien dormía plácidamente, y sin que éste se diera cuenta y sin aplicarle siquiera una gota de anestesia, le abrió la panza y liberó a las 2 mujeres. Y colorín colorado, este cuento aún no ha terminado. Cuando el cazador vio a Caperucita salir desnuda de la tripa del lobo, de inmediato se tapó los ojos con las manos por respeto a la muchachita, porque en ese tiempo, aunque ustedes no lo crean, había respeto entre las personas y más aún para con los niños. Caperucita, que se veía algo descompuesta, bastante transformada y también muy enojada, pasó por detrás del cazador, le dio una patada en el trasero y le dijo: maldito idiota, casi no te dejas morir. Luego salió de la cabaña con un saco en la mano, bajó hasta la orilla de un río que pasaba cerca del lugar, llenó el costal con piedras de un tamaño que pudiera cargar sin ayuda de nadie, regresó a la cabaña, le metió las piedras en la barriga al lobo, abrió el costurero que toda abuelita tiene en su casa, enhebró la aguja con hilo de cáñamo y acto seguido le cosió la barriga al lobo. No fue el cazador el que hizo todo aquello, como aseguran algunas versiones, quién sabe con qué intención. Según la versión de los hermanos Grimm, fue la propia Caperucita la que lo hizo, niña valiente, a quien hoy podríamos declarar sin lugar a equívocos como la precursora del feminismo radical. Y no contenta con eso, fue hasta la mesa donde estaba la botella de vino. Recuerden que estamos en la versión ya de los hermanos Grimm. Destapó la botella, se mandó el contenido de un sorbo y, sin respirar, ante la mirada atónita de su abuelita y del cazador, quien se había destapado los ojos y ahora miraba espantado a aquella mujercita completamente desbocada, Caperucita se dirigió a la cocina, trajo un balde de agua fría y se lo echó en la cara al lobo, quien se despertó sobresaltado. El lobo estaba aterrado, pues no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Y aquí abro un paréntesis para pedirles que se pongan por un instante en el lugar del lobo en ese momento. De un lado de la habitación estaba el cazador, su peor enemigo. Del otro lado de la habitación estaba el almuerzo que se había engullido ese día. Dígame si esto no es una película de terror. Si esto no es un cuento de terror, esto no es un cuento para niños, por supuesto, es un cuento horroroso, sé que ya ustedes tienen edad de entenderlo y contrastarlo. Díganme ustedes si esto no es un cuento de terror, tanto que el lobo pensó que había sido capturado por el doctor Lawrence Gordon, el protagonista de la saga Saw. Y entonces quiso echar a correr como lo hacen las víctimas del doctor Gordon de la película, pero por más esfuerzos que hacía, solo pudo avanzar unos cuantos centímetros,
pues estaba muy pesado a causa del sacado de piedras que Caperucita le había embutido en la barriga. Ni al doctor Gordon se le habría ocurrido una escena tan macabra para su película. ¿Cierto? Es un cuento de terror. Caperucita Roja se acercó lentamente al lobo al tiempo que le sonreía y lo miraba a los ojos con total alevosía. Luego se interpuso en su camino sin dejarle la más mínima posibilidad de escapatoria. Finalmente le levantó la cabeza así, haciéndola por las orejas, y le dijo con voz tierna y desprovista de resentimiento: aún seguimos en la misma historia, lobito feroz, pero ahora seré yo quien escriba y dirija el final de la obra de teatro que tú comenzaste. Ahora sí, Piñal, Piñal, el cuento llegó al final. Muchas gracias. Cuento trocado. Bueno, pero los cuentos de antes tenían algo que se llamaba la moraleja. ¿Sí? Pero este cuento está trocado, no sé si tenga la misma moraleja del cuento original. A mí se me ocurrió construir una. Por favor. Esta es la moraleja de esta versión del cuento de Caperucita Trocado. Para que lo tengan en cuenta, especialmente los hombres. El cuchillo grande siempre hay que dejarlo a la vista, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Muy bien, muchas gracias. Hay otra historia que es muy conocida yo no sé si sean conocidas, el tiempo ha pasado tanto que yo no sé qué leerán los chicos de ahora o qué enseñarán las maestras de ahora, pero nosotros crecimos con estos cuentos clásicos, ¿no? De Esopo, de los hermanos Grimm, de Perrault, de todos estos escritores antiguos que acompañaron nuestra infancia. Y esta es muy popular también, y yo la he titulado La verdadera historia de la liebre y la tortuga. Y es un cuento trocado. Había una vez una liebre tan ligera como la pluma, tan veloz como el propio viento, pero arrogante como ninguna, y se ufanaba de serlo. Tanto que se atrevió a retar a carreras a todos los animales que tenían fama de ser los más veloces del planeta, para demostrarle su valor. Al galgo le ganó la carrera por 2 días, al tigre siberiano por 1, al chita africano le quitó su hegemonía. Qué veloz era esta liebre, pero qué presumida también era, que apenas si se aguantaba ella misma cuando veía su reflejo al mirarse en un espejo. Cierto día que andaba a las carreras, como acostumbraba a hacerlo a diario, de lo rápido que iba no se dio cuenta que una tortuga estaba cruzando la vía muy despacio, pero muy despacio cruzaba, casi en cámara lenta la cruzaba, y cataplum, la liebre tropezó con la tortuga y fue a caer patas arriba, la muy engreída. Todos los animales que estaban presentes se burlaron de la suerte que había corrido la presentuosa liebre, y a la liebre aquello no le gustó. Entonces fue a donde estaba la tortuga y muy insultante la humilló. ¿Quién te has creído, pedazo de piedra con patas? ¿Cómo osas hacerme zancadilla? Pues mira, chica, dijo la tortuga muy tranquila, que no ha sido culpa mía, que yo solo estaba cruzando la calle y ni me enteré que tú venías. Vas a pagar muy caro por tu atrevimiento, dijo rabiosa la vanidosa. Pues como pagar yo no podría, chica, porque yo soy muy pobre, tan pobre que no tengo ni para comprar un pedacito de tierra donde poner mi casa, que como podrás darte cuenta me toca llevarla a cuestas, dijo la tortuga muy serena. Debe haber alguna manera de que pagues tu afrenta, dijo pedante la petulante liebre. Pues lo único que se me ocurre, chica, es que le pongas precio a la tal afrenta que tú dices que yo te hice y me la defieras en cómodas cuotas mensuales y al interés que tú quieras, que eso sí, lo que tengo es vida para terminar de pagarte algún día. Lo que no sé es si tú también la tengas para cobrarme, dijo la tortuga esperanzada. Vamos a hacer una apuesta, dijo la irresistible liebre. Vamos a apostar quién es más rápida de los dos, pues aquí lo que está en juego no es el dinero, sino el honor. Anda, chica, pues así yo ya perdí, dijo la tortuga resignada. Pues por todos he sabido que tú eres la más veloz y hasta un cuento por ahí le han ido a contar a Dios. Te daré 3 días de ventaja para que nadie piense que me aproveché de tu condición, dijo jactanciosa la liebre. Vamos, chica, ¿y no podrían ser al menos 6? Mira que yo soy paticortica, muy poco aerodinámica y bastante pesadita, pues tengo que cargar mi casa con todos los enseres adentro, dijo la tortuga con sus pies bien puestos sobre la tierra. Trato hecho, dijo maliciosa la presuntuosa liebre. 6 días de ventaja y ni uno más. Y fijaron el comienzo de la carrera para el domingo siguiente, de manera que todos pudieran asistir al certamen, pues había algunos que trabajaban entre semana, como el burro, el buey y el caballo,
quienes reclamaron su derecho a estar presentes. La liebre mandó a hacer carteles, pasacalles, volantes, para que todo el mundo se enterara de su inobjetable victoria y así borrar de un solo tajo las burlas de los animales que no paraban de comentar que la liebre había perdido con la tortuga cruzando una calle. El recorrido fue fijado de común acuerdo e iría de un extremo al otro del pueblo, que apenas tenía 6 cuadras. Por juez fue designado el búho, quien tenía fama de tener buena vista, por si la carrera se tenía que definir por fotofinish. Caso improbable, dado los antecedentes históricos y los récords de los contrincantes. Cotorra, Gallineta y Cacatúa fueron designadas para narrar y comentar el certamen. Para completar el equipo de transmisión, encargaron a una Laura Mojada para que leyera los anuncios publicitarios, casi todos pagados por agencias del gobierno, fabricantes de jabones y cremas para el cuerpo, alimentos procesados y detergentes para la ropa. Los pobres animales no pudieron dormir aquella semana con aquella algarabía que desataron estas 4 locas quienes insistían en hablar al mismo tiempo. La calle por donde transcurriría la carrera, que además era la única del pueblo y hacía parte de una vía nacional, fue cerrada por una semana para mejorar su ornato, de tal forma que luciera hermosa para los turistas que seguramente llegarían de todas partes del mundo a ver el insólito acontecimiento. También para hacerle mantenimiento al pavimento a fin de evitarles accidentes a las contendientes y facilitarles quizá el logro de un nuevo récord mundial. Así que ya se pueden imaginar el desbarajuste que se desató en casi medio país por el desabastecimiento de alimentos y el retraso en el embarque y desembarque de mercancías en uno de los 2 únicos puertos que existían. Las personas tenían que hacer transbordos de un lado a otro del pueblo para llegar a sus destinos, pues no había manera de atravesarlo. Habían bloqueado la calle principal, la única calle del pueblo. Pero a los animales aquellas calamidades no les importaban, pues ya habían cazado sus apuestas y no estaban dispuestas a echarlas para atrás. Eso sí, todas las apuestas daban como ganadora a la liebre. Ni qué tontos que fueran, ¿no? Como lo había calculado la liebre cuando aceptó la contrapropuesta de la tortuga, esta solo alcanzaría a andar 1 cuadra por día. Así que al final del 6º día, de ventaja, a la tortuga aún le quedaría por recorrer la última cuadra de las 7 que habían sido pactadas. La liebre no salió de su casa hasta el mediodía de la última jornada. Durante los 6 días anteriores se la pasó viendo series completas de Netflix, creándose una adicción enfermiza. No se despegaba del televisor hasta que no terminaba la serie que estaba viendo y apenas si dormía entre una serie y otra, razón por la cual adquirió un insomnio espantoso y una incapacitante atrofia muscular, además de un desproporcionado sobrepeso de tanto engullir comida chatarra. Cuando el reloj marcó las 12 del mediodía, la liebre apagó el televisor, se bajó de su sillón y arrastró su cuerpo hasta la puerta de la casa como si fuera un elefante marino. Había engordado tanto de no levantarse y de comer tanta chatarra, que parecía ya no una liebre, sino un elefante marino. La casa estaba ubicada justo en la mitad de la última cuadra del recorrido. Cuando la liebre miró hacia la calle, sintió un gran alivio cuando vio que la tortuga apenas iba a empezar a pasar por el frente de su portal. Entonces se dejó escurrir, rodando por los 3 escalones de la entrada, cruzó el antejardín con gran arrojo y alcanzó a la tortuga con un esfuerzo sobrehumano. La tortuga la miró por el rabillo del ojo para no perder la concentración. Alineó su humanidad justo al centro de la pancarta que señalaba la meta. La liebre no se le quedaba atrás, pero era evidente que estaba sufriendo para mantenerle el paso. Había momentos en que la liebre parecía sobrepasar a la tortuga, pero otros en que ocurría completamente lo contrario. Esto, explicado desde la teoría de la relatividad de Albert Einstein, dependía del lugar donde se encontrara el observador y de su sentimiento de afecto o desafecto hacia cada una de las competidoras. La calle se colmó con un estrambótico ruidazal provocado por las barras bravas de las 2 rivales y la estridente transmisión que de la carrera hacían las 4 parlanchinas anteriormente mencionadas. La competencia llegó a su final justo a las 5:55 de la tarde, un poco antes de que la luz del día se consumiera por completo. Ninguno de los presentes se atrevía a asegurar a ciencia cierta quién había ganado la carrera, la liebre o la tortuga.
Las opiniones estaban divididas al 50%. Unos animales decían que había ganado la liebre y otros alegaban que había ganado la tortuga, pero no había consenso. Sin embargo, todos se mostraban tranquilos, pues habían contratado al búho como juez de la carrera, por si esta improbable situación se llegara a presentar. Así que todos acudieron al árbol donde se encontraba parado el búho, justo al lado de la meta para escuchar su veredicto. A las 6 en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos, el búho abrió los ojos y dijo: "Hueputa, me quedé dormido. ¿Quién ganó?". Este también podría tener una moraleja. Una moraleja ajustada a un cuento trocado. Si vas a contratar a un búho de juez, recuerda que los búhos preferiblemente duermen de día. Así que hay que asegurarse que la carrera termine en el día. Muchas gracias. Bueno, para terminar vamos a trocar unos cuentos, unas fábulas, digo yo. Unas fábulas de Esopo. Esopo es, digamos, el más grande fabulista de la antigüedad. Pero están trocadas, es decir, no están como se las enseñaron o como las han leído. Y si no se las han enseñado ni leído, pues van a tener una primera versión de una fábula trocada, es decir, no corresponde a la original. El lobo con piel de oveja. Este era un astuto lobo que urdía un macabro plan para merendarse unas cuantas ovejas. El pastor lo tenía corrido a palos, por lo que solo podía mirar aquellos deliciosos manjares desde lo alto de una colina mientras pastaban en el campo. Pero un día, el lobo divisó hacia la casa del pastor y vio que éste tenía disecando una piel de oveja en el corredor. Así que, aprovechando que el pastor se encontraba en el campo con su rebaño, fue hasta la casa y se puso encima la piel que se encontraba seca. Luego fue al campo y sigilosamente se metió entre las ovejas sin que el pastor se diera cuenta. Al final de la tarde, el pastor llevó el rebaño a las pesebreras y, sin saberlo, encerró a sus ovejas con el lobo, quien se relamía una y otra vez y se felicitaba por su astucia. Cuando el pastor se quedó profundamente dormido por lo cansado que estaba, las ovejas lentamente, pero muy lentamente, se fueron distanciando de la extraña compañera que jamás habían visto antes, hasta dejarla en medio de un círculo apenas iluminado por el brillo tenue de la luna. Entonces la más vieja y grande de todas las ovejas dio un paso al frente y, mirando al lobo a los ojos, le dijo: "Ahora sí, ¿cómo es que es, hijueputa?". Acto seguido, las ovejas se abalanzaron a gran velocidad contra el lobo y lo golpearon hasta matarlo. Moraleja: cada vez hay más ovejas que leen. Gracias, gracias. Bueno, este yo creo que está más fácil. Es un clásico, el pastorcito mentiroso. Pero es distinto, es trocado, es currado, para ti, para ti. Este era un pastorcito mentiroso que se la pasaba haciéndoles bromas a los habitantes del pueblo donde vivía. Cada día muy temprano el pastorcito sacaba de las pesebreras sus rebaños de ovejas y los llevaba a pastar a una colina cercana al poblado. Pero a eso de media mañana se aburría de no hacer nada y empezaba a gritar con extraordinaria credibilidad: ¡ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Entonces todos los pueblerinos, armados con palos, picas y garrotes, subían a la colina, pero lo único que encontraban era el pastorcito desternillado de la risa. Y esto se repetía a diario, menos los domingos y días festivos que nadie trabajaba, ni siquiera el pastorcito. Y pasó que llegaron las elecciones para elegir a un nuevo alcalde del pueblo y el pastorcito, en broma, se lanzó como candidato. Y adivinen qué, lo eligieron alcalde, porque la gente pensó que era el único candidato de todos que había demostrado un verdadero interés por la seguridad. Aunque fuera mentiroso, pero ¿cuál político no lo es? Pues con esto que hacía, la broma de ahí viene el lobo, sin proponérselo, había logrado que la gente se organizara en un frente de seguridad ciudadana que tiempo después se convirtió en una cooperativa con todas las de la ley, es decir, con personería jurídica y todo.
Así que el pastorcito, ahora alcalde, empezó a tomarse en serio su programa de gobierno y empezó a perseguir y a encarcelar a todos los lobos del pueblo, empezando por don Pastor Lobo, a quien señaló de ser una persona ambivalente, pues uno o es pastor o es lobo, pero no puede ser ambas cosas. Después mandó a encarcelar a don Nazario Fernández, quien se vestía muy lobo para su edad, y a don Antonio González, quien era profesor de literatura y ponía a los niños a leer el poema Los motivos del lobo de San Francisco de Asís. Y por relación también apresó al cura del pueblo, que era de la orden de los franciscanos, y hasta a un muchacho que se había dejado crecer el cabello y la barba para verse mayor lo encarceló, que aunque aquello no lo hacía ver exactamente como un lobo, el pastorcito le encontró cierto parecido con Carlos Marx y ahí se desmadró la cosa. Hubo un momento en que medio pueblo estaba en la cárcel y el otro medio encerrado en sus casas esperando la misma suerte. Entonces un día los habitantes que quedaban libres decidieron organizarse y cuando el pastorcito apareció por una esquina con el presidente de la cooperativa de seguridad y sus esbirros, los vecinos empezaron a gritar: ¡ahí viene el alcalde! ¡Ahí viene el alcalde! Luego se metieron debajo de las camas, de donde no volvieron a salir nunca más. Moraleja, para cuento trocado: cría lobos y te llenarán de miedo. Cualquier parecido con la realidad no es más que una fábula. Muchas gracias.